El dinero habla y en Coapa están a punto de gritar tan fuerte que se va a escuchar hasta en Europa, porque resulta que General Atlantic no compró casi la mitad del Club América para seguir viendo cómo fichan jugadores del Toluca o traen refuerzos de Santos Laguna, sino que llegaron con la chequera abierta y un plan tan ambicioso que parece guión de película de Hollywood, donde el protagonista humilde se vuelve millonario de la noche a la mañana y empieza a comprar todo lo que antes solo podía ver en las vitrinas. Y aquí viene lo bueno porque no estamos hablando de promesas vacías ni de esos típicos anuncios rimbombantes que terminan en fichajes mediocres. Estamos hablando de Weston McKennie saliendo de la Juventus para ponerse la azul crema, de Adama Traoré dejando la Premier League para venir a correr como rayo por las bandas del Azteca, y del hijo pródigo Raúl Jiménez, que después de conquistar Inglaterra regresa a casa como el canterano que se fue pobre y vuelve millonario a demostrarles a todos que sí se puede triunfar en Europa y regresar por la puerta grande. Pero como en toda historia de éxito repentino siempre hay un pero del tamaño de un elefante, porque mientras la directiva está fantaseando con armar un Dream Team digno del FIFA Ultimate Team, resulta que no pueden ni deshacerse de Néstor Araujo, que lleva un año cobrando, sin jugar ni convencer a Kevin Álvarez de que acepte que su nivel cayó más rápido que acción de GameStop, ni mucho menos resolver el drama de la regla de menores que los tiene en último lugar de toda la liga como si fueran un equipo chico que apenas está aprendiendo a formar canteranos. Y lo más chistoso de todo este circo es que Ángel Malagón perdió la titularidad de la selección mexicana a 4 meses del Mundial, mientras Adidas anda reciclando diseños de uniformes como si fuera tienda de segunda mano. Pero bueno, cuando tienes dinero para fichar a medio equipo de la Juventus, supongo que esos son problemas menores que se resuelven con más billetes, ¿no? Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre este tsunami de dinero fresco que acaba de llegar a Coapa cortesía de General Atlantic, porque cuando un fondo de inversión gringo decide comprar el 49% de las acciones del club más grande de México, no es para quedarse viendo telenovelas desde las oficinas elegantes, es porque vienen con un plan maestro que incluye convertir al América en una franquicia global que facture como los Yankees, pero que juegue como el Real Madrid. Y aquí es donde la historia se pone color de rosa para los aficionados azulcremas que durante años tuvieron que conformarse viendo cómo sus directivos compraban jugadores baratos de la liga y los vendían como si fueran obras maestras del reclutamiento deportivo, porque ahora resulta que hay presupuesto para sentarse a negociar con agentes de jugadores europeos sin tener que revisar 3 veces la cuenta bancaria antes de hacer una oferta. Lo más inteligente de toda esta operación es que Emilio Azcárraga no vendió el alma del club, ni entregó el control total a los gringos, sino que armó un esquema donde él mantiene la visión de recuperar progresivamente esas acciones en el mediano plazo, lo que significa que esto no es una despedida definitiva, sino más bien un préstamo millonario con el que va a potenciar al equipo sin descapitalizarse completamente. Pero ¿alguien realmente cree que un fondo de inversión va a dejar que Azcárraga les compre de vuelta sus acciones así nada más cuando el negocio empiece a ser rentable? Porque una cosa es el acuerdo bonito que firman en papel y otra muy distinta es la realidad cuando los números empiezan a hablar y todos quieren su pedazo del pastel. Pensando bien, este movimiento era absolutamente necesario si el América quería dejar de ser el pez grande en la pecera chica de la Liga MX y empezar a nadar con los tiburones del fútbol mundial, pero me preocupa que toda esta euforia por el dinero termine nublando el juicio de la directiva y terminen fichando puras estrellas en decadencia que vienen por un último cheque jugoso antes de retirarse a jugar golf. Ahora vamos a meternos de lleno en el buffet de fichajes bomba que supuestamente se están cocinando para el verano, porque si creemos todo lo que dicen las fuentes en Coapa, entonces el América de la Apertura 2026 va a aparecer selección de estrellas de la FIFA con Raúl Jiménez de 9, Weston McKennie de mediocampista y Adama Traoré volando por la banda como si estuviera huyendo de la policía. El regreso de Raúl Jiménez es el que está prácticamente cantado según todas las versiones que circulan en los medios, porque el delantero mexicano termina contrato con Fulham en junio y todo apunta a que no va a renovar precisamente porque ya tiene un acuerdo de palabra con el América para volver al nido donde empezó todo. Fulham ya está buscando a Ricardo Pepi para reemplazarlo, lo que confirma que desde Inglaterra dan por hecho que Raúl se va, y si los ingleses, que son expertos en fútbol y en negocios, ya están moviendo sus fichas, entonces algo de cierto debe haber en todo este rumor. Pero aquí viene la pregunta incómoda que nadie se atreve a hacer en voz alta. ¿Realmente Raúl Jiménez a sus 35 años va a ser el salvador del ataque azul crema? ¿O solo estamos comprando nostalgia cara envuelta en papel de regalo bonito? Porque una cosa es el Raúl que rompía redes en Wolverhampton hace 5 años y otra muy distinta es el Raúl actual que ya no tiene la misma explosión física ni la misma capacidad
de jugar 90 minutos a full todo el torneo. El segundo nombre en la lista es Weston McKennie, que quedaría libre de la Juventus en verano y que según los rumores estaría siendo tentado con una oferta millonaria para venir a la Liga MX, y aquí hay que reconocer que sería un fichaje espectacular en términos de marketing y de nivel futbolístico, porque estamos hablando de un mediocampista que ha jugado Champions League y que tiene experiencia en las grandes ligas europeas. Pero ¿por qué un jugador de 27 años, en su mejor momento, aceptaría venir a México cuando seguro tiene ofertas de equipos importantes en Europa o en la MLS que le pueden pagar igual o mejor? A menos que el América esté ofreciendo números tan estratosféricos que resulte imposible rechazarlos, algo aquí no cuadra del todo en esta historia. Y luego tenemos a Adama Traoré, que supuestamente vendría junto con Raúl Jiménez, aprovechando la amistad que tienen después de compartir vestidor en Fulham, y aunque el extremo español es un espectáculo visual corriendo con el balón, también es cierto que su efectividad en los números finales deja mucho que desear, y que muchas veces parece más show que sustancia. El presupuesto que se maneja para estos 3 fichajes es de $20 millones anuales solo en salarios, una cifra que hace 5 años hubiera sonado a ciencia ficción para la Liga MX, pero que con el respaldo de General Atlantic se convierte en algo perfectamente viable. También mencionaron a Mauro Icardi y Antoine Griezmann, aunque esas operaciones suenan más a wishful thinking que a posibilidades reales, porque no veo cómo convences a Griezmann de dejar el Atlético de Madrid para venir a jugar contra Mazatlán los miércoles por la noche. Yo creo que estos fichajes representarían un salto brutal en la calidad del plantel si realmente se concretan, pero también creo que la directiva tiene que ser muy inteligente en las negociaciones y no dejarse llevar por la euforia de tener dinero disponible, porque fichar estrellas caras que vienen en declive es el error más común de los equipos que de repente tienen presupuesto y quieren demostrarle al mundo que ahora sí son grandes. Ya que hablamos de las llegadas soñadas que tienen a todos babeando, ahora toca hablar del lado oscuro de la luna que nadie quiere ver, pero que es igual de importante porque para poder traer a todos estos galácticos primero tienen que resolver el problemita menor de que tienen el plantel más saturado de la historia del fútbol mexicano, con jugadores que no juegan pero que tampoco se quieren ir, porque ¿quién en su sano juicio rechazaría cobrar millones de dólares por entrenar y calentar banca? Brian Rodríguez es el primer candidato a salir y además es el único que tiene mercado real en Europa porque el uruguayo dejó claro que quiere regresar al viejo continente y su nivel ha sido lo suficientemente bueno como para que varios equipos estén siguiéndolo de cerca esperando el momento perfecto para hacer una oferta después del Mundial 2026. Esta sería la salida más limpia y la que más dinero dejaría en las arcas azulcremas porque Brian está en un momento de carrera donde su valor está alto y el América podría sacar una buena tajada si juega bien sus cartas en la negociación. Luego tenemos a Raúl Zúñiga y Víctor Dávila, que son los sacrificados oficiales en esta película, porque ninguno de los dos ha logrado consolidarse como titulares indiscutibles. Y si llegan nuevos delanteros estrella, pues obviamente alguien tiene que hacer espacio en el camerino. Pero ¿quién va a querer comprar a Zúñiga o a Dávila pagando lo que cuestan sus salarios cuando pueden fichar jugadores mejores por menos dinero en el mercado? Ahí está el detalle que complica todo. Y ahora llegamos a la parte verdaderamente divertida, que es la lista de los intocables que se niegan a irse del América, aunque no jueguen ni por error. Néstor Araujo encabeza este selecto grupo de cobradores profesionales, con casi un año completo sin disputar un solo partido oficial, pero con su sueldo millonario llegando puntual cada quincena, y cuando la directiva intentó buscarle acomodo en otro equipo, el buen Néstor dijo: no gracias, yo estoy muy cómodo aquí en Coapa cobrando sin jugar. Kevin Álvarez es el segundo en la lista de los que se niegan a aceptar la realidad porque cuando la directiva le buscó salida, él pidió quedarse con el argumento de que quiere pelear por un lugar en el Mundial 2026, aunque mirando su nivel actual es más probable que Javier Aguirre convoque a tu tío borracho que a Kevin para la selección. Santiago Naveda y Patricio Salas completan este cuarteto fantástico de jugadores que hace unos años eran las promesas de la cantera, pero que ahora ni siquiera sirven para sumar minutos en la regla de menores porque nadie confía en meterlos a jugar. Y para cerrar con broche de oro, tenemos la historia trágica de Cabecita Rodríguez, que el América compró en $6 millones y vendió en 4 millones, perdiendo 2 millones limpios en la operación. Y ahora resulta que el uruguayo quedó libre después de que Portland lo mandó para su casa. Entonces hay quienes fantasean con traerlo de vuelta como si no hubiera pasado nada. Yo creo que la incapacidad total de la directiva para deshacerse de estos jugadores es la prueba más contundente de que en Coapa nadie sabe negociar salidas y que prefieren tener muertos en la nómina antes que aceptar pérdidas económicas. Pero ¿de qué sirve no perder dinero en papel si igual lo estás perdiendo
pagándoles salarios millonarios por no hacer nada. Cambiando de tema, pero manteniéndonos en el mercado de fichajes, tenemos que hablar sobre el desfile de jugadores prestados que van a regresar a Coapa en verano y que la directiva va a tener que decidir qué hace con ellos porque no hay espacio para todos en este circo. Cristian Calderón viene de vuelta de Necaxa, donde ha tenido un torneo decente como lateral izquierdo, y aquí la pregunta es si realmente tiene nivel para competir por un puesto en el América o si sería mejor mandarlo a otro préstamo o venderlo definitivamente. Esteban Lozano regresa de Puebla, y este es uno de los casos más interesantes porque el delantero mexicano tuvo experiencia en España y podría llegar más maduro futbolísticamente, además de que ayudaría con el tema de cupos nacionales, que siempre es un dolor de cabeza. Walter Portales también viene de Puebla, pero sinceramente nadie sabe muy bien qué hace este jugador ni para qué sirve. Franco Rosano regresa de Necaxa en condiciones similares y Emilio Lara cierra la lista de regresados, generando debate sobre si tiene futuro en el primer equipo o si es mejor buscarle acomodo en otra parte. Lo chistoso de toda esta situación es imaginar la cara de André Jardín cuando le digan: «Oye, Jardín, te van a llegar 5 jugadores de préstamo que tienes que evaluar mientras también integras a McKennie, Traoré y Raúl Jiménez al plantel. ¿Algún problema?». Pensando bien, algunos de estos regresos podrían ser gratas sorpresas si se les da la oportunidad de demostrar que crecieron durante sus préstamos, pero la mayoría probablemente terminarán siendo más de lo mismo, y la directiva tendrá que hacer magia para acomodarlos en otros equipos antes de que se conviertan en nuevos Néstor Araujo cobrando sin jugar. Hablando precisamente de decisiones cuestionables que terminaron mal, es imposible no mencionar el caso de Cabecita Rodríguez, que representa todo lo que puede salir mal cuando vendes a un jugador importante sin tener un plan claro de qué vas a hacer después. El uruguayo fue fundamental en el primer campeonato del tricampeonato, metió goles importantes cuando más se necesitaban, generó química con el plantel y dejó números que justificaban mantenerlo en Coapa, pero la directiva decidió venderlo al Portland Timbers en una operación desastrosa donde perdieron $2 millones porque lo compraron en 6 y lo vendieron en 4. Y ahora la cereza del pastel es que Portland lo mandó para su casa y Cabecita quedó como agente libre buscando equipo, lo que hace que algunos nostálgicos empiecen a fantasear con traerlo de vuelta como si esto fuera telenovela donde los ex siempre regresan en el momento más dramático. Pero ¿quién en la directiva va a querer admitir públicamente que cometieron un error vendiéndolo y que ahora lo quieren de vuelta? Porque eso sería reconocer que la cagaron en la planeación deportiva y que tomaron una decisión equivocada que les costó dinero. Y sabemos que en el fútbol mexicano, los directivos prefieren morirse antes que aceptar que se equivocaron. Yo creo que vender a Cabecita fue un error que se veía venir desde kilómetros de distancia, pero traerlo de vuelta ahora sería un error todavía más grande porque mandaría el mensaje de que en el América no hay proyecto a largo plazo, sino puras decisiones reactivas basadas en la nostalgia y en arreglar errores del pasado en lugar de construir el futuro. Ya que tocamos suficiente el tema del mercado, que es pura especulación y humo, hasta que no veas las fotos oficiales de presentación, ahora vamos a hablar de lo único que realmente importa, que es lo que está pasando dentro de la cancha, porque el América le metió 4-0 al Puebla y de repente todos olvidaron que venían jugando horrible durante semanas. El partido fue una demostración de que cuando las cosas funcionan bien, este plantel tiene calidad de sobra para golear a cualquier rival de la liga, con Rafael Veiga finalmente estrenándose como goleador después de varias jornadas donde parecía turista brasileño perdido en México más que futbolista profesional. Su gol llegó con un cabezazo perfecto después de una asistencia de Isaías Violante que demostró que los canteranos también pueden jugar cuando se les da confianza. Y lo mejor fue su festejo bailando samba, que en México todos aplaudieron, pero que en Brasil lo mataron en redes sociales diciendo que bailaba más feo que gringo en fiesta mexicana. Los brasileños son tan duros criticando que hasta sus propios compatriotas los destrozan sin piedad, y los comentarios fueron oro puro. Eso fue muy feo. Los extranjeros deben pensar que es lo mejor del mundo. Cuando veo a un chico bailando samba tan torpemente, inmediatamente digo que no es brasileño de verdad. Pobre Veiga, apenas se estrena como goleador y ya lo están cancelando en su propio país por no saber mover las caderas al ritmo correcto. Otra actuación destacada fue la de Miguel Vázquez, que jugó como central titular y salvó un gol en la línea en los primeros minutos que hubiera cambiado completamente el partido, porque si Puebla se va arriba temprano, quién sabe cómo termina ese encuentro considerando lo frágil que ha estado el América mentalmente en este torneo. El próximo partido es contra Tigres, que renovó a Diego Lainez justo antes del partido en lo que parece mensaje subliminal de «miren lo que dejaron ir, pendejos». Y va a estar interesante ver si el América mantiene el nivel de la goleada o si vuelven a ser el equipo errático que no sabes si te mete 4 o recibe 3.
Pensando bien, una victoria no soluciona todos los problemas estructurales del equipo, pero al menos sirve para calmar a una afición que ya estaba sacando las antorchas y preparando la marcha hacia las oficinas de Coapa exigiendo cabezas. Siguiendo con los temas que generan úlceras en la directiva, es momento de hablar sobre el desastre monumental que es la regla de menores, donde el América está en último lugar de toda la Liga MX, como si fuera equipo de recién ascenso que no tiene cantera. Con apenas 397 minutos acumulados de los 1.170 que exige el reglamento y solo 11 partidos por jugar, necesitan promediar 86 minutos por jornada de jugadores menores, lo que significa que prácticamente tienen que alinear a un juvenil de titular en cada partido restante si no quieren pagar multas millonarias y que les descuenten 3 puntos que en una liguilla apretada podrían ser la diferencia entre estar adentro o afuera. La victoria ante Puebla ayudó porque Jardine metió a Miguel Vázquez de titular, a Isaías Violante que entró y dio asistencia y a Patricio Salas que sumó algunos minutos, pero incluso con esa inyección de participación juvenil, los números siguen siendo catastróficos. El problema se multiplicó por 1000 con la lesión de Dagoberto Espinosa, que era la única carta confiable que tenía el técnico para dar minutos constantes sin sacrificar competitividad, y ahora que se quedaron sin él, están más perdidos que turista en Tepito. Hay un tal Thiago Espinosa que llegó como refuerzo, pero que misteriosamente no ha sido ni convocado, lo que hace pensar que o es muy malo, o la directiva lo fichó sin que nadie lo viera jugar porque necesitaban llenar un cupo y ahora no saben qué hacer con él. Las sanciones por no cumplir van desde 15 hasta 30% de descuento en derechos de televisión, más el posible descuento de 3 puntos. Y estamos hablando de millones de pesos tirados a la basura por no haber planeado esto desde el inicio del torneo cuando todos sabían perfectamente cuál era la exigencia. Pero ¿quién necesita canteranos cuando puedes fichar a McKennie y Traoré, verdad? Porque al final, lo importante es tener el plantel más caro del continente, aunque te multen y te quiten puntos por no cumplir con las reglas básicas del torneo. Yo creo que este tema de la regla de menores expone la falta de planeación brutal que existe en Coapa, porque sabían desde antes de que empezara el Clausura 2026 cuántos minutos necesitaban y pudieron haber armado una estrategia para cumplirlo sin poner en riesgo los resultados, pero decidieron ignorar el problema apostando todo a los extranjeros caros y ahora están pagando las consecuencias de esa negligencia que podría costarles muy caro. En ese sentido de aprovechar a los canteranos y no solo usarlos para cumplir reglas estúpidas, hay que hablar sobre la posibilidad de que Ramón Juárez y Miguel Vázquez formen la dupla de centrales del futuro en el América. Miguel Vázquez acaba de demostrar en el partido ante Puebla que tiene nivel de sobra para jugar en primera división con una actuación sólida que incluyó esa salvada heroica sobre la línea, y sus declaraciones post partido fueron de jugador maduro que entiende la situación. Jardín nos dijo que teníamos que estar listos, que en cualquier momento podía llegar nuestra oportunidad. No es solo por la regla de menores, también podemos aportar mucho al equipo. Esa actitud es exactamente lo que necesitas en un canterano que quiere triunfar en el club más grande. Nada de lloriqueos ni de excusas, sino hambre de comerse el mundo y demostrar que mereces estar ahí. Ramón Juárez, por su parte, ya demostró en torneos anteriores que puede ser titular sin problemas, y la idea de formar una dupla de centrales 100% americanista es algo que debería ilusionar a cualquier aficionado que todavía cree en el valor de la cantera. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Realmente la directiva va a apostar por desarrollar canteranos cuando tiene presupuesto para fichar a quien quiera de Europa? Porque la historia del fútbol mexicano está llena de ejemplos de equipos que cuando tienen dinero se olvidan completamente de sus fuerzas básicas y empiezan a comprar todo lo que brilla sin importar si es oro o simple purpurina. Pensando bien, sería una verdadera tragedia que con toda esta inyección económica de General Atlantic el América termine descuidando su cantera, que durante décadas fue el orgullo del club, porque al final los canteranos son los que le dan alma a un equipo y los que generan esa conexión emocional con la afición que ningún McKennie ni ningún Traoré van a poder replicar por más buenos que sean. Ahora vamos a meternos en el tema más doloroso para la afición, que es la lateral derecha, porque Kevin Álvarez se ha convertido en el meme viviente del equipo después de actuaciones tan desastrosas que hasta los aficionados de Chivas sienten pena ajena cuando lo ven jugar. El defensor, que costó más de $10 millones, está cometiendo errores tan básicos de control, marca y posicionamiento que parece jugador de tercera división disfrazado de profesional, y la paciencia de la afición se agotó definitivamente después del Clásico Nacional, donde una jugada viral lo dejó completamente expuesto, mostrando todo lo que está mal en su juego. Lo más chistoso de toda esta tragedia es recordar que el América tuvo en sus manos la oportunidad de fichar a Julián Araujo, quien rechazó la oferta millonaria para irse al Celtic de Escocia,
Y ahora resulta que el mexicano es titular indiscutible en uno de los clubes más históricos de Europa y este fin de semana anotó el gol de la victoria al minuto 90, mientras Kevin Álvarez sigue aquí en México, siendo la avenida favorita de todos los rivales que enfrentan al América. La comparación es odiosa pero necesaria. ¿Cuántos millones de dólares perdió el América al no poder convencer a Araujo? Porque ahora tienen a un lateral carísimo que no rinde y no tienen ninguna alternativa confiable para reemplazarlo. Bueno, sí tienen a Aarón Mejía, que llegó de Xolos, pero que misteriosamente no ha jugado ni un solo minuto, lo que hace pensar que o Jardín está enamorado de Kevin o simplemente tiene miedo de admitir que se equivocó, dándole la titularidad durante tanto tiempo. Lo más absurdo es que, según reportes, la directiva intentó buscarle salida a Kevin en el mercado pasado, pero él se negó a irse porque quiere pelear por un lugar en el Mundial 2026. Aunque viendo su nivel actual, es más probable que México gane el Mundial que Kevin sea convocado por Javier Aguirre. Yo creo que Jardín tiene que tragarse su orgullo y mandar a Kevin a la banca ya mismo, porque seguir insistiendo con él solo por lo que costó o por miedo a las críticas es un error que le está costando puntos importantes al equipo, y si Aarón Mejía resulta ser peor, pues al menos tendrás la tranquilidad de que lo intentaste en lugar de quedarte con la duda para siempre. Cambiando completamente de tema hacia algo más divertido, tenemos que hablar sobre el timing perfecto de Tigres, anunciando la renovación de Diego Lainez por 3 años justo antes de enfrentar al América. El mensaje en redes sociales decía: por más historia juntos, vistiendo estos colores, Factor acompañado de fotos del canterano americanista luciendo la playera felina, y aunque oficialmente nadie va a admitir que fue indirecta hacia Coapa, todos sabemos que en el fútbol mexicano no existen las casualidades y que ese anuncio fue calculado milimétricamente para picar el orgullo azul crema. Diego Lainez se formó en el América, era una de las promesas más brillantes de la cantera, se fue muy joven a Europa, buscando gloria en el Real Betis, le fue mal en España, regresó a México, pero no al nido, sino a Tigres, y ahora renueva por 3 años que lo convertirían en un jugador con 6 temporadas en Monterrey. La pregunta que muchos se hacen es por qué el América dejó ir a Lainez tan fácil, sin pelear más por retenerlo, o al menos sin asegurarse una cláusula de recompra. Porque era obvio que tenía talento especial y que con paciencia podría haberse convertido en estrella dentro del propio nido. Pero realmente Lainez hubiera sido mejor quedándose en un América que probablemente lo hubiera mandado a la banca cada vez que ficharan un extranjero nuevo. Pensando bien, tal vez irse a Tigres fue la mejor decisión de su carrera porque allá le han dado la confianza y los minutos que necesitaba para desarrollarse, y ahora el América tiene que aguantarse viendo cómo brilla con la camiseta de un rival directo mientras ellos siguen fichando extranjeros caros que muchas veces rinden menos que lo que hubiera rendido un canterano bien desarrollado. En ese sentido, de jugadores del América que están en situaciones complicadas, es momento de hablar sobre la tragedia de Ángel Malagón, quien perdió la titularidad de la selección mexicana a menos de 4 meses del Mundial que se juega en casa. El portero azul crema apuntaba a ser el guardameta titular del Tri en la Copa del Mundo más importante de la historia para México. Pero las cosas cambiaron radicalmente y ahora José Tala Rangel de Chivas es el elegido de Javier Aguirre para cuidar el arco tricolor. Los números no mienten, Malagón solo ha sido titular en uno de los últimos 4 amistosos, mientras Tala jugó de inicio en 3 de los últimos 4, y eso te dice todo lo que necesitas saber sobre quién tiene la confianza del vasco. Las razones oficiales del cambio son el bajón de rendimiento de Malagón con el América durante la apertura 2025 y los errores que cometió cuando tuvo oportunidades con el Tri, pero la realidad es que Tala es técnicamente superior en varios aspectos del fútbol moderno. Mejor juego de pies, mejor salida de balón, más certero descolgar centros, más alto y con mayor envergadura. Quedar fuera de un mundial que se juega en tu país es algo que marca la carrera de cualquier futbolista y que probablemente Malagón nunca va a superar completamente, pero realmente es culpa de Javier Aguirre o Malagón perdió el puesto por su propio rendimiento, porque es muy fácil culpar al técnico de favoritismos hacia jugadores de Chivas, pero cuando revisas los números y las actuaciones, la realidad es que Tala ha demostrado mejor nivel en los últimos meses. Yo creo que Malagón tiene que hacer una autocrítica brutal y entender que esto le pasó por bajar su nivel cuando más tenía que brillar, porque oportunidades de jugar un mundial en casa solo tienes una en la vida y él la está dejando ir por no haber mantenido la concentración cuando más importaba, mudando completamente de tema hacia algo más superficial que igual generó polémica. Tenemos que hablar sobre el drama que se armó cuando se filtró que Adidas va a reutilizar el diseño noventero del América para una camiseta de Boca Juniors. La afición azul crema se sintió traicionada porque ese template fue presentado como un homenaje especial a la historia del club y ahora resulta que van a usar el mismo diseño para los argentinos solo cambiando los colores,
lo que hace que pierda toda la exclusividad y el valor sentimental. Según Footy Headlines, Boca lanzará próximamente una camiseta con diseño muy similar al mítico template de los 90 que también usó el América, y aunque técnicamente Adidas puede hacer lo que quiera con sus propios moldes, para los aficionados la exclusividad es parte fundamental de lo que hace especial a un uniforme que rinde homenaje al pasado. Pero realmente alguien esperaba que una marca deportiva multinacional creara diseños únicos y exclusivos para cada club cuando es mucho más barato reciclar templates y solo cambiar colores, porque al final del día, Adidas es una empresa que busca maximizar ganancias y minimizar costos, y crear diseños completamente originales para cada equipo no es precisamente el modelo de negocio más rentable. La expectativa ahora está en el próximo uniforme para el Apertura 2026 que se revelará entre junio y julio, y veremos si Adidas aprendió la lección y crea algo verdaderamente original, o si vuelve a reciclar otro template que también usen en Europa para el Bayern Múnich o para el Real Madrid. Pensando bien, aunque entiendo que los aficionados se molesten por este tema, me parece que están exagerando la importancia porque al final lo que realmente importa es lo que el equipo hace dentro de la cancha y no tanto si el diseño de la camiseta es exclusivo o compartido, pero bueno, en el fútbol mexicano siempre necesitamos algo de qué quejarnos, aunque sea de cosas superficiales que no afectan para nada el rendimiento deportivo.